Desde la caída de la Unión Soviética, el poder mundial había sido monopolizado por los Estados Unidos. No había ningún país que pudiera hacerle frente y todo indicaba que podía acampar a sus anchas. Evidentemente había muchos países a los cuales no les hacía ni la más mínima gracia esto de aquí, pero la situación era la que era y el bloque antioccidental tenía que asumir que había que agachar la cabeza. Pero poco a poco iba emergiendo un nuevo líder, sin hacer mucho ruido mientras el mundo estaba emborrachado por el subidón de la burbuja inmobiliaria. Ha ido penetrando en nuestras vidas y hoy en día es un actor vital en la economía global. Pero esto no es lo que nos importa. En la primera década de este siglo se trató de crear una alianza entre países que querían escapar del orden establecido, lo que conocemos como BRICS. Un intento de crear un polo alternativo, pero que podemos decir sin temor a equivocarnos que en este 2026 este intento ha sido un absoluto fracaso. Estos últimos años han demostrado una cosa muy importante, que el bloque alternativo está muy implicado en la tarea de ayudarse los unos a los otros. Los BRICS no solo son los miembros fundadores, hoy en día hay muchos países que forman parte de la alianza, por ejemplo Irán, que ya vemos cómo lo están ayudando. Y ojo, ya sé que el origen del bloque no es el de apoyo militar, pero la idea que hay detrás de crear un polo alternativo es esa, apoyarse mutuamente. Esto va más allá de la misión inicial de los BRICS, que como veremos en este vídeo ha sido un fracaso. En general, el bloque que se está intentando crear es de todo menos un bloque. Si tuviese que poner mi dinero allí, no lo haría. Donde sí que lo pondría es en Monefit, vuestra mejor opción si no tenéis mucha idea de inversiones y que lo único que quieran hacer es dejar sus ahorros y que estos crezcan. La plataforma os ofrece dos tipos de productos en función de cuánto vais a querer generar y de cuánto tiempo queráis que se quede retenido vuestro dinero. Con la cuenta principal vais a generar un 7,5% TAE y podéis retirar hasta 1.000 euros de forma inmediata. Pero si no tenéis ningún tipo de urgencia, la cuenta Vaults de Smart Saver es vuestra opción. Podéis generar rendimientos de hasta un 10,52%, pero vuestro dinero se quedará ahí entre 6 y 24 meses. Lo que más me ha gustado de la aplicación es la transparencia y facilidad para realizar vuestras operaciones. Lo tenéis todo a un par de clics. Si queréis cumplir con vuestros objetivos financieros, os dejo en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que tenéis en pantalla el link para que os abráis una cuenta y si lo hacéis recibiréis un bonus de un 0,25% sobre tu inversión durante los primeros 90 días. Gracias a Monefit por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! En el año 2001, el economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, publicó un informe llamado Building Better Global Economic BRICS. En ese documento señalaba que 4 países tenían un gran potencial y que con el tiempo podrían convertirse en algunas de las economías más importantes del mundo. Aún no había nacido la alianza como tal, era un simple grupo de países que tenían varios objetivos en común. La crisis de la balanza de pagos que sufrieron las economías asiáticas, Rusia y Brasil, a finales de los 90 y las duras exigencias del FMI obligaron a estas economías a cambiar radicalmente su política macroeconómica. Al ver las consecuencias que tenía el paso por el FMI, decidieron que ya no querían volver a pasar por el dentista. El primer paso político se dio en el año 2006, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de esos países se reunieron durante la Asamblea General de la ONU, pero eso fue solo la puntita. Todo esto se consolidó en el 2009, cuando se celebró la primera cumbre oficial de los líderes de los BRICS en Yekaterinburgo, y a partir de ahí, la alianza empezaría a crecer. El primer miembro se uniría relativamente rápido, le faltaba la S de los BRICS y eso llegaría con la entrada de Sudáfrica en el 2010. Desde entonces el bloque pasó a llamarse BRICS. La idea inicial era simple, priorizar sus intereses, tener más poder negociador frente a instituciones como el FMI o el Banco Mundial, o aumentar el comercio e inversión entre los propios miembros. Esto intentaron llevarlo un poco más allá a partir del año 2014. A partir de 2014, los BRICS empezaron a crear sus propias herramientas financieras para tratar de independizarse de organismos como el FMI. Así nació el nuevo Banco de Desarrollo, básicamente un FMI pero versión no occidental. Pero el salto importante se produjo en el 2020, donde los BRICS han querido dar un paso más y no actuar solo como un bloque económico, sino como un bloque político. Y como consecuencia, en el 2023, en la cumbre de Johannesburgo,
se decidió ampliar el grupo inicial para incluir más países del sur global. En el 2024 entraron Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía. Y lo recalco una vez más, los BRICS nunca han firmado ningún acuerdo formal de apoyo militar ni nada por el estilo. No es un bloque militar, pero sí que es cierto que países como China, Rusia o Irán buscan algo más que ser simples bloques económicos, ya que si la idea es crear un mundo multipolar, debe existir algún tipo de cooperación militar. Y es un tema que nunca se puso sobre la mesa, o al menos no de forma seria. Sí, se han estado enviando armas, pero todo muy light. Y esta falta de cohesión en los objetivos es lo que ha hecho que al final cada uno actúe por su cuenta, y no solo hablamos en el plano militar, sino que también en el plano económico. Y es que los BRICS estaban en buena medida condenados al fracaso desde sus inicios. Sobre el papel, la alianza parecía prometedora. Concentran cerca del 40% de la población mundial, el 40% del PIB, el 18% de las exportaciones mundiales provienen de los BRICS y controlan entre el 40 y el 50% de prácticamente cualquier recurso natural que se os venga a la mente. Pero fijarnos en eso es un error. Esto de mirar la fuerza de un bloque por la población que tiene, el PIB y los recursos es algo que ya está muy anticuado. Es un análisis geopolítico y económico completamente desfasado, que no digo que no sirva de nada, pero no es lo que marque la diferencia. Para que un bloque sea un bloque debe tener objetivos comunes, mirar por los intereses de los demás miembros y no tener disputas internas. Que no digo que el bloque occidental no lo tenga, pero bueno, si tenemos que comparar un bloque y el otro, pues no hay color. Pero bueno, vamos por partes y empecemos por lo más básico. Evidentemente, China es la economía más importante del bloque y la que más avances ha conseguido. El problema para el resto de las economías es que se han convertido en proveedores del gigante asiático, es decir, se ha producido lo que se conoce como una reprimarización de la economía. China se ha convertido en un importante actor industrial y tecnológico y lo ha hecho a precios mucho más competitivos que Occidente. De esta forma se ha convertido en el principal exportador manufacturero de muchos países a costa de cargarse su industria. Brasil es el ejemplo más claro de este fenómeno. Durante la primera década de este siglo, la economía brasileña ha sufrido esta reprimarización, donde el peso de la industria ha ido decreciendo en favor del sector primario, ya que China te compra cantidades ingentes de materias primas y por otro lado te vende todos los bienes manufactureros que necesites a precios razonables, precios mucho más bajos a los que puedes producir tú internamente. Los datos muestran esta tendencia. El intercambio de materias primas por maquinaria y bienes de consumo avanzó, pero sin crear cadenas de valor integradas entre los miembros. Es decir, en lugar de desarrollar un mercado interno común, cada nación mantuvo una estrategia de crecimiento orientada al exterior, haciendo que esto sea más un espacio de competencia por mercados y recursos antes que un área de cooperación productiva. Pero si me tenéis que preguntar, esto para mí es lo menos relevante. Sí, es un problema que todo gravita alrededor de China. Es verdad que en Occidente pasa algo parecido con Estados Unidos, pero no es tan exagerado como en este bloque antioccidental. Pero lo más grave para mí, y es algo que afecta directamente a las relaciones económicas, es que no comparten principios. ¿Como cuáles? Pues estos. La primera fricción se vio en el tema de Ucrania, y no estoy hablando de la invasión del año 2022, sino de la anexión de la península de Crimea del año 2014. A partir de aquí se empezó a ver que los dos líderes del bloque, Rusia y China, tienen una visión del mundo bastante diferente. Mientras el Kremlin se enfocaba en sus esfuerzos en la creación de la Unión Económica Euroasiática, con el fin de blindar su espacio económico frente a los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea, China negociaba acuerdos de inversión con el gobierno ucraniano para el desarrollo de infraestructura agrícola y portuarias en el Mar Negro, valoradas en miles de millones de dólares. China, por ejemplo, invirtió cerca de 3.000 millones de dólares en contratos agrícolas con la región de Dnipropetrovsk para asegurar su propia seguridad alimentaria, una cifra que superó muchas de las partidas presupuestarias rusas de ayuda al desarrollo en la misma zona. Es decir, mientras uno se estaba preparando para una posible acción militar y crear un escudo para posibles sanciones, el otro firmaba acuerdos con el país que iba a ser invadido y se preocupaba por seguir
penetrando en el sistema occidental. La invasión a Crimea produjo la primera desconexión de Rusia del sistema occidental. Llegaron las primeras sanciones y aquí la relación de Rusia y China pasaría de cooperación, bueno, cooperación entre muchas comillas, un trato de igual a igual, en fin, ya me entendéis. Pues eso, pasó de cooperación a subordinación comercial absoluta. Rusia tuvo que dar un viraje importante al mercado chino, tanto para la compra como para la venta. Y los chinos, para ayudar a sus compañeros de bloque, decidieron bloquear la transferencia de tecnología de doble uso hacia las industrias rusas, por temor a sufrir sanciones secundarias de Occidente. Cooperación, amigos. Pero bueno, con esa relación China-Rusia lo haremos un poco más adelante, y es que hay otra letra de la alianza que genera fricciones, y estamos hablando de la I de India. Si alguien se pone a revisar la historia entre China e India, le sorprenderá que hoy en día estén juntos en la misma alianza. Su última gran disputa se produjo en el 1962 en la frontera del Himalaya. Desde ese momento parte del Tíbet se ha convertido en una zona de tensión constante, y no os penséis que estas tensiones hayan disminuido. Durante la década del 2010, China amplió carreteras, aeródromos y nodos logísticos en el Tíbet con el objetivo de asegurar abastecimiento y, sobre todo, reducir el tiempo para trasladar tropas mecanizadas y sistemas de artillería. Por su parte, India aceleró la construcción de la carretera. Os pongo el nombre en pantalla porque no lo pienso pronunciar. Y la construyó para hacer exactamente lo mismo. Curiosa alianza donde construís infraestructura por si algún día os tenéis que liar a hostias. De hecho, hubo un incidente en junio de 2020 en el enfrentamiento en el Valle de Galván. Pero bueno, esto no es la única cosa cuestionable en la relación China e India. En el 2019, India amplió su cooperación militar con los Estados Unidos y aún a día de hoy sigue bailando con los dos bloques. Y mientras tanto, el poder de Rusia se ha ido debilitando. Tras la invasión en el año 2022, ya se terminó de desconectar la economía rusa del servidor. Ahora su economía había quedado a merced de China e India, y ya os explicamos en un vídeo que esto no les hace demasiada gracia a los rusos. Ahora mismo viven gracias a China e India, sobre todo China, algo que terminó de consolidar el liderazgo absoluto de China. Pero ahora llegamos a 2023, donde se haría la ampliación del bloque incorporando países del Oriente Medio, y esto ya sería el pic de la comedia. En agosto de 2023, en la cumbre de Johannesburgo, se expandió el bloque y ahora pasaría a llamarse BRICS Plus. Ahí se invitó formalmente a un grupo bastante heterogéneo de naciones de Medio Oriente y Cuernos de África. Y aunque esto fue celebrado por muchos como una victoria y una muestra de que grandes megapotencias se están uniendo a esta alianza, la realidad es que se introdujo una fricción insalvable entre naciones. Y es que volvemos al punto del inicio. Hay una división entre los que buscan crear un sistema completamente alternativo, economías como la rusa o la iraní, por razones evidentes, y luego aquellos que quieren preservar sus cadenas de suministro como India o China. Las nuevas potencias se unieron por razones distintas. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos tienen fuertes vínculos con el sistema financiero occidental. Simplemente se unen para diversificar riesgos, no para cambiar el sistema occidental. Por su parte, la unión de Irán es supervivencia pura. Frente a la asfixia macroeconómica, los dirigentes de Teherán buscan una plataforma para legitimar el régimen iraní a nivel internacional. Es decir, hay actores que buscan un entorno global predecible y de baja volatilidad, y otros miembros que buscan evitar el orden actual. Y ya si nos ponemos en el contexto actual, donde Irán ha lanzado drones sobre Emiratos Árabes Unidos, creo que no hace falta hacer más comentarios. Pero es que las fricciones van más allá. ¿Os acordáis de los hutíes? Los hutíes son un grupo proxy financiado y apoyado por el régimen de Irán, y hace unos años crearon un auténtico caos en el Mar Rojo, cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb. Claro, aquí Irán celebraba el bloqueo marítimo y acá ahora representaba la victoria contra Occidente. Ahora bien, esto a China e India no les hacía ni puta gracia. Estos vieron cómo sus ventas se estancaron o se encarecían porque ahora tenían que bordear África. Pero es que este no es el único punto de fricción que genera Irán. Y es que en el tema Israel, India y China no son partidarios
de borrarlos de la faz de la Tierra. Desde el año 2000, la inversión directa de empresas chinas en el ecosistema tecnológico israelí superó los 9.000 millones de dólares, una cifra que permitió a conglomerados como Alibaba y Baidu establecer centros de investigación en áreas de ciberseguridad, inteligencia artificial y técnicas de desalinización de agua. China no considera a Israel un actor prescindible en su tablero, ya que el valor de las exportaciones israelíes de circuitos integrados y dispositivos médicos hacia el mercado chino creció en un 12% anual entre 2017 y 2022, un flujo de valor que Beijing protege bajo una capa de neutralidad diplomática. India, por su parte, es un gran comprador de armamento israelí. Israel es el segundo mayor proveedor de armas para las Fuerzas Armadas indias con una cuota de mercado de un 13%. De ahí que Nueva Delhi ignore un poco los pedidos de Irán de aislar el régimen de Israel. Y el Kremlin también tiene sus vínculos con Israel, ya que hay cerca de 1,2 millones de residentes en Israel que poseen raíces rusas, más o menos el 13% de la población de Israel. Y esto también tiene sus consecuencias en las relaciones diplomáticas. Es decir, aquí cada uno hace lo que le da la gana y esto es de todo menos un bloque. El peso de la realidad terminó por aplastar cualquier ilusión de hermandad en el seno de los BRICS. Ya solo con lo de India y China da para debate. ¿Cómo puede existir una alianza de defensa cuando los dos socios principales del grupo mantienen miles de soldados apuntando sus fusiles los unos hacia los otros en una de las fronteras más volátiles del planeta? Aparte de esto, el pragmatismo que muestran sus economías líderes, a pesar de ayudar a Rusia, Beijing ha hecho todo lo posible por no enfadar demasiado a Occidente y comerse unas sanciones. China no tiene el menor interés en quemar sus puentes económicos para proteger a sus aliados bélicos. Rusia ahora mismo tampoco ya está para mucho. El ejemplo lo vimos en Siria. Ya sé que no está dentro de los BRICS. Cuando el frente sirio se desmoronó y el régimen de Al-Assad perdió el control de las ciudades principales frente a los grupos insurgentes, la aviación rusa, que en su momento de mayor despliegue contó con más de 30 cazas y bombarderos operando desde la base de Khmeimim, apenas respondió con ataques tácticos limitados y negociaciones directas con los actores regionales. Es decir, que el Kremlin no está para grandes despliegues. Nueva Delhi sostiene una red de acuerdos navales, ejercicios militares conjuntos y venta de tecnología con Washington y Tokio, todo a través del mecanismo del Quad, una estructura que tiene como razón de ser la contención del ascenso chino en el Indo-Pacífico. Y Brasil y Sudáfrica, no hemos hablado mucho de ellos, pero a ver, son un poco los que menos pintan en esta alianza, están más de adorno que otra cosa. A pesar de las cumbres, los apretones de manos y muchas fotos, aquí cada uno viene a pescar lo que le interesa y que les den al resto. Creo que con lo de Rusia e Irán ha quedado más que demostrado. Derribar el dólar. Ya os explicamos en varios vídeos que no pueden hacerlo, y viendo este contexto creo que podemos afirmar que nunca lo harán. El bloque occidental, a pesar de sus roces, en ciertas cosas actúan como bloque. El caso de Rusia es un ejemplo. Pero aquí cada uno va a su bola y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que BRICS conseguirá ser una alianza real? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.